Listo, continuamos. Comparto pantalla. Bueno, quedó ahí rayado. Bueno, voy a hacerlo aquí abajito. Ya están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí. Listo. Entonces voy a hacerlo aquí abajito, que aquí se me rayó. Dice, el área total de un rectángulo de base 9. Entonces tengo un rectángulo. Este ejercicio muy sencillo. Por interpretación de lectura lo puedo hacer. De base 9. Es 63. Entonces quiere decir que si esto vale 63 y la base vale 9, ¿cuánto vale la altura? Si es base por altura. 7. 7. Y si yo me dicen ahora cuántos rectángulos se requieren para alcanzar una altura de 28, pues ¿cuánto necesito para llegar hasta 28? ¿Cuántos rectángulos? 4, muy bien, ¿cierto? 7 y 7, 14, 7 por 3, 21, y 7 por 4, 28. 7, 7, 7. Necesito 4 rectángulos. Muy sencillo, ¿cierto? 4 rectángulos. ¿Quedó claro? Ustedes me confirman si este está grabando, ¿cierto? Estamos grabando, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Bueno, continúo. Lenguaje algebraico. Esto es un tema que es muy, bueno, no tanto extenso, sino de mucho trabajo de parte de ustedes, ¿cierto? Perdón. Yo aquí les doy las orientaciones, pero es necesario que ustedes practiquen, ¿sí? Si ustedes no se involucran, se untan las manos de matemáticas, no aprenden matemáticas. Esa es la triste realidad. Uno para aprender matemáticas tiene que untarse de matemáticas. Entonces, yo le voy a enviar unos ejercicios por ahí para que usted resuelva y si quieren le envío un enlace para que descarguen el álgebra de Baldor y la tengan, porque en el álgebra de Baldor se consiguen muchos ejercicios de hecho, de lenguaje algebraico. Bien, es necesario conocer cómo plantear una ecuación en la prueba. Como les dije, no necesariamente siempre es necesario resolverla, pero a veces sí es necesario plantearla, saberla plantear. Entonces, por eso quise incluir este tema acá, porque más que resolverla, es saberla escribir. ¿Listo? Y aquí tengo unos ejemplos de eso. Cada vez que a ustedes le digan en una prueba, en un ejercicio, un número cualquiera, usted lo reemplaza por una letra. Por lo general uno utiliza la X, pero usted puede utilizar la letra que quiera. Miren que en el ejercicio que yo hice allá de María Eugenia y las naranjas, yo al dinero que ella tenía lo llamé M y a las naranjas la llamé N. Bien pude haber llamado Y y X, no tiene nada que ver. ¿Listo? Lo que quiero que sepa es que cada vez que le digan un número cualquiera, usted lo debe reemplazar por una letra. ¿Listo? Cuando le digan, por ejemplo, la suma de dos números diferentes, entonces usted debe saber que va a poner dos letras y en medio de ellos una suma, porque le están hablando de la suma de dos números, un número y otro número. Y usted preguntará, ¿y esto es lo que le cuesta tanto a los estudiantes cuando llegan a octavo, que se estrellan? Porque les cuesta entender que si a mí me están hablando de números, ¿por qué yo pongo letras? Entonces eso se llama lenguaje algebraico. Es reemplazar los números por letras. ¿Por qué? Porque yo no puedo darle números. Yo no puedo decir la suma de dos números diferentes y escribir 5 más 3. Porque es que 5 más 3 yo ya sé que va a ser 8. Mientras que si yo le escribo una letra, esta X puede valer cualquier número y esta Y puede valer cualquier número.
Entonces, por eso es que las escribimos en letras. La diferencia de dos números, pues diferencia que en medio de dos números haya una resta. Esto, por lo general, en los ejercicios le hablan de suma o adición. Y en la resta le hablan de diferencia o sustracción. El producto de dos números, entonces saber que entre el uno y el otro hay una multiplicación. Cuando yo multiplico dos letras, puedo bien escribir X por Y. También es correcto escribir simplemente XY. Sé que son dos letras diferentes y en medio de las dos hay una multiplicación. Puedo escribir X, un puntico y sé que las estoy multiplicando. Puedo escribirlas en paréntesis, X por Y. Cualquiera de estas formas que usted escriba es válida para representar una multiplicación. ¿Listo? Hay una, dos, bueno, esta es la misma, bueno, sin el punto, ¿no? Una, dos, tres y cuatro formas diferentes de escribir el producto de dos números. Esto es un por. El cociente de dos números lo puedo escribir como X sobre Y. Cociente de dos números. El cubo de un número, entonces debo saber que cuando me hablan de cubo es que yo debo elevar ese número a la 3. ¿Listo? El triple del cuadrado de un número, entonces yo debo saber, por lo general, uno lo plantea como lo está leyendo. El triple, entonces yo sé que voy a escribir un 3. Del cuadrado de un número, entonces es un número elevado al cuadrado. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, señor. La suma, entonces yo sé que voy a hacer una suma. ¿De quién? De los cuadrados de dos números. Ah, entonces de dos números, pero esos números no están solos, son los cuadrados de esos dos números. Entonces así queda. La suma de los cuadrados de dos números. La quinta parte del cubo de un número. Entonces la quinta parte. Entonces cada vez que a mí me hablen de partes es una división. Vamos a partir en algo. ¿En cuántas partes? En 5. Entonces la quinta parte. ¿De quién? De el cubo de un número. Entonces de un número elevado al cubo. ¿Sí ven? Miren. El cubo de un número, como lo escribimos acá. El cubo de un número. X elevado a la 3. La suma de dos números dividida entre su diferencia. Mire, la suma de dos números dividida entre su diferencia, es decir, entre la diferencia o entre la resta de esos dos mismos números. ¿Cuál es el número que agregado a 3 suma 8? Es una pregunta, entonces voy a hacerlo aquí con otro color. ¿Cuál es el número? ¿Cuál es el número X? Un número cualquiera. ¿Cuál es el número que agregado a 3, es decir, que sumado a 3, suma 8, es decir, que la suma de ellos es igual a 8. Sí, profe, sí me hago entender más o menos lo que es el lenguaje algebraico. Aquí quedan otros, vamos a hacerlos. ¿Cuál es el número que disminuido de 20 da por diferencia 7? Entonces, ¿cuál es el número que disminuido, es decir, que restado de 20? Es muy diferente si a mí me dicen cuál es el número que al restarle 20 da como diferencia 7, a que si me dicen cuál es el número que disminuido, es decir, que restado de ese número. Entonces, siempre que a mí me digan la palabra de en una resta, la palabra de, ese es el minuendo, es decir, el número mayor. De 20 voy a restar un número. ¿Cuál es el número que restado de 20? Entonces, a 20 yo le voy a restar el número para que me dé 7. Es muy diferente eso a que me digan cuál es el número que al restarlo, no, es lo mismo. ¿Cuál es el número que al restarle 20 me da como diferencia 7? Entonces ya es diferente, porque es al número al que yo le voy a restar 20, mientras que aquí es a 20 le voy a restar el número. ¿Listo?
Luego dice las 3/5 partes de un número aumentado en un cuarto. No puedo escribir porque al bajar aquí se me sube compartir pantalla y no me deja ver. Entonces les voy a hablar sin mostrar allá. Las 3/5 partes de un número. Entonces mire que ahí dice 3/5 de X. Lo voy a escribir acá. Las 3/5 partes. Recuerden, cuando yo les dije ahorita, cuando me hablen de partes es una división. Entonces, esas partes, ¿en cuántas partes lo voy a partir? En 5. ¿Y cuántas voy a tomar? 3. Las 3/5 partes de un número aumentado. Siempre que le digan aumentado es más un cuarto. ¿Listo? Y abajo dice la diferencia entre un número y su anterior. Entonces, la diferencia entre un número, entonces, primero que todo, la diferencia es una resta entre un número y cuál es el anterior a X, pues X menos 1. El anterior a un número, yo le resto 1. El siguiente de un número, pues yo le sumo 1. Si a mí me dijeran la diferencia entre un número y su sucesor, o el número que le sigue, en vez de sumar, de restarle, le voy a sumar. ¿Queda claro, profes? Yo sé que es mucho y que esto se aprende realmente es practicando, ¿sí? Pero eso es como un abrebocas de lo que es el lenguaje algebraico. ¿Puedo avanzar? Una preguntita. Sí. El número 13, ahí no queda la X negativa. Sí, o sea, este es el planteamiento hasta ahora. Este es el planteamiento. Pero yo esto después lo resuelvo así como les enseñé a ustedes a resolver. ¿Cierto? Entonces paso que la X quede negativa acá, pero al pasar el 20 para allá me queda 7 menos 20. Entonces me queda menos X igual a 7 menos 20, que esto me da menos 13. Multiplico por menos 1 y me queda que X es igual a 13. Y efectivamente, sí, al 20 sí, restarle 13 me quedan 7. Sí, señor, sí, señor. Listo, avanzo. Vamos a practicar un poquito. Voy a salir un poquito de acá. Voy a entrar a este enlace. No me deja copiarlo. Espere, voy a ver si dejando de compartir pantalla un momentico. Ahora. Voy a buscar el enlace acá. Regale un momentico que lo voy a buscar aquí. Lo tengo. Vuelvo y les comparto pantalla y vamos a hacer este ejercicio entre todos. Dice por aquí, a un número le quitamos 5. ¿Cuál de todas estas será? La primera. A un número le quitamos 5, ¿cierto? El doble de un número, ¿cuál será? La última. Bien. El cuadrado de un número, ¿cuál será? X a la 2. X a la 2. El área de un cuadrado del lado R. 4 cuadrado. a la 2. ¿Cómo? 4. R a la 2. R a la 2, ajá. Recuerden que el área es el lado al cuadrado y si el lado vale R, pues será R al cuadrado. El precio de un pantalón aumentado un 15%. La primera. ¿Cierto? Por lógica ahí parece que fuera esa porque estamos hablando aquí de un 15 y es el único que tiene como el 15, ¿no? Pero realmente pues sí es la primera. Dice el precio de un pantalón aumentado un 15%. Es decir,
El 1 me está diciendo que es la unidad completa, o sea, el pantalón completo. Y aparte de eso, le vamos a sumar un 15%, es decir, un 0.15. Cuando veamos porcentajes, vemos ese temita, ¿listo? Entonces, al 1 le sumamos 0.15, por eso me da 1.15. El quíntuplo de un número, ¿cuál será? 5x. Ajá, el quíntuple es multiplicar por 5. La suma de un número y su cuadrado. X más X al La cuadrado. Ajá, un última, número sumado con el mismo número elevado al cuadrado. El perímetro de un cuadrado de lado R. 4R. Recuerden que el perímetro es lado más lado más lado. Entonces, R más R más R me da 4R. Y por ende, pues esta será la última. Listo. Y le damos verificar. Y dice, bueno, muy bien, 100%, trabajo correcto. Bien. Pues ahí era como una pequeña explicación. Listo, seguimos. Comparto pantalla y seguimos andando. Aquí tenemos para practicar. Ustedes me van a decir, yo voy a escribir a ver cómo nos va. Listo. Dicen, el cociente entre el doble de un número y el triple del mismo más la unidad. ¿Cómo quedaría eso? Ustedes me dicen y yo escribo. ¿Quién se atreve? El doble de un número X. sobre 2, X Dígame, arriba, X arriba, ajá, sobre 2, sobre 2, 3 arriba, 3 triple, 3 arriba. aquí, Sí, ahí, señor. Sí, 3. ¿Algo más? señor. El ¿Más cociente. X? Más ¿Más 1. cuánto? Más 1. Aquí o aquí pegadito a la X, ¿dónde lo escribo? Pegado a la X. Pegado a la X. ¿Alguien da más? El cociente. Cociente. Entre el doble de un número. El doble. Doble. Entonces, ¿Alguien quiere decir algo diferente o todos están de acuerdo con eso? no, el cociente. Entre el doble de un número. Debería ser 2x, ¿no? Porque es el doble de un número. Y Díganmelo, yo lo escribo. Abajo. Abajo, 2x. aquí. no. ¿Algo más? ¿Alguien da más? No, Doble. profe, 2x sobre 3x más 1. 12x sobre 13x. ¿Y el más 1 dónde? No. ¿Dónde le pongo el más 1? Aquí, aquí abajo, aquí al lado. Abajo, abajo. Abajo el 3x. El doble. Sí, señor. Mire que ya salió una respuesta diferente. ¿Alguien da más? Es 2x. Sería arriba. Listo. Vea, respuesta correcta, esta. El cociente, entonces Cociente, sí. sé que es una división. Ya por ahí empecé que es una división. ¿Entre quiénes? Entre el doble de un número. Entre este y el triple del mismo más la unidad. El triple del mismo número más la unidad. ¿Listo? Bueno, Este está más sencillo. 5 veces un número más 12 unidades. ¿Cómo quedaría? 5x más 12. 5x más 12. ¿Alguien da algo diferente? 5 veces un número más 2. Efectivamente, esta es la respuesta correcta. El producto de 3 números naturales consecutivos, ¿cómo sería? X por Y por Z. ¿Cómo? X por Y por Z. Y por Z. ¿Están de acuerdo? ¿Alguien da algo diferente? O A, B, C. A, B, C. Básicamente lo mismo, solamente cambiamos las letras, ¿no?
¿Alguien da algo diferente? El producto de estos números. ¿Alguien se le ocurre algo diferente o no? Puede ser la última igual a X. 1 por 2 por 3. ¿Así? Sí. ¿Listo? O ¿Alguien X da algo? igual, o X igual a por B y por C. Sí, lo mismo que aquí abajo. Es exactamente eso. Tenerlo así o tenerlo así es lo mismo. Vea. Ah, ya. Ninguna de las respuestas es correcta, ninguna es correcta. Primero que todo, recuerden que yo les dije a ustedes que cuando yo pongo X, Y, Z, A, B, Z, la letra que yo quiera puede tomar cualquier número. ¿Lo recuerdan? Señor. ¿Quién le asegura a ustedes que la Y, cuando yo reemplace Y, va a ser el consecutivo de X? Es decir, si yo digo que X vale 6, ¿quién le asegura a usted que Y va a valer 7 y que Z va a valer 8? ¿Quién le asegura eso? Nadie, ¿cierto? ¿Quién le asegura a usted que si X vale 2, B tiene que valer 3 y C tiene que valer 4? Nadie me asegura eso a mí, ¿cierto? Entonces, empezando por ahí, no es correcto porque me están hablando de números naturales consecutivos. Entonces, tenemos que asegurar que el que sigue es el Sean siguiente números. del anterior. Bien. Entonces sería 1 más 1, ¿Cómo? no, A más, A, más, no porque es un producto. ajá, porque es O producto. o 1 más B 1 más B por 1 más C, ¿no? Mm. Casi, tiene la idea. Pero ¿quién le asegura a usted que B es consecutivo de A? Y que C Entonces es A más A más A, muy bien, más A sí. Es más A que multiplica el consecutivo de él, que es A más 1. ¿Sí o no? Porque si yo Ya. digo que A vale 5, aquí necesariamente va a valer 6, porque A más 1, 5 más 1, 6. ¿Y aquí cuál sería? A más ¿cuánto? A más 2. Más Dos. 1 Más 2. más 2. Y ¿Y por A ves? más 3. Sí, ajá, pero ya tenemos 3, dice 3 números. Ah, A, ya sí. A más 1 y A más 2. Ya más 2. Si ven, aquí sí aseguro yo que con cualquier valor que yo le dé a A, si es 6, este tiene que ser 7 porque 6 más 1 es 7 y este tiene que ser 8 porque 6 más 2 es 8. Y ahí sí multiplico 6 por 7 por 8. ¿Sí me hago entender? Sí, profe. Listo. No sé si van a tomar nota de eso o puedo avanzar. Y se puede hacer también, profe, por ejemplo, X igual a 6 por 7 y por 8, ¿o no? No. Toca necesariamente hacer como 6. Claro, porque como no sabemos que va a ser 6, 7 y 8, puede ser 1, 2 y 3, puede ser 55, 56, 57, cualquier número. Y no le deben poner nunca X igual, porque no estamos planteando una ecuación como tal. ¿Sí ven? Eso Si Gracias. le dijeran el producto de 3 números naturales consecutivos es igual a un número cualquiera, entonces ahí sí es igual a X, o es igual a 56. Entonces, A por A más 1 por A más 2 igual a 56. Y ahí lo que tendríamos es una ecuación para despejar y saber cuánto vale A. Listo. Pero hasta aquí nada más es este pedacito. Miremos a ver si ya terminamos, porque les dije que hasta las 7:30. Vamos a ver, falta 1, 2, 3, 4 y ya pasamos a repartos. Unos ejercicios. Yo voy a hacer 1 o 2 de ellos y ustedes hacen los otros 2. ¿Listo? Dice, la edad de un padre es el doble que la de su hijo. Si ambas edades suman 60 años, la edad del hijo es... Listo. Lo voy a plantear. Voy a pasar esto a lenguaje algebraico. ¿Listo? Dice, la edad de un padre, la del padre, la edad de él es igual al doble de la de su hijo. Si ambas edades, es decir, la del papá más la del hijo, suman 60 años,
me preguntan por la edad del hijo. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hallo yo eso? Pues voy a hacerlo por sustitución. Voy a sustituir esta P acá. Entonces, yo sé que P es igual a 2H. Entonces, P es igual a 2H. Y 2H más H es igual a 60. 2H más H me da 3H. Y 3H es igual a 60. H la tengo que dejar sola. 60 sobre 3. Y H, 60 dividido entre 3 me da 20. Regáleme un segundito, por favor. Vamos a andar a guardar la moto y nos vamos en el carro. Para que quede listo, ya ven la moto guardada. Listo, profes. Y encontramos. Un segundito, un segundito. Dime. Ah, sí, tiene razón. Qué pena. Y entonces encontramos la edad del hijo, que era la que me estaban preguntando, que era 20 años. ¿Me entendieron cómo hice este ejercicio? ¿Cómo lo solucioné? Vaya distancia. Sí, profe, ¿me entendieron cómo solucioné el ejercicio? Señor. Listo. Avanzo. Siguiente. En un corral tenemos conejos y gallinas. El número total de patas es 100 y el de cabezas es 35. Pregunto, ¿cuántas patas tiene un conejo? 4. ¿Y cuántas patas tiene una gallina? 2. 2. Y la pregunta es tonta, pero ¿cuántas cabezas tiene un conejo? Tiene una y la gallina una. Es decir, que si yo sumo cabezas me da 35. Es decir, que si sumo conejos más gallinas me da 35, ¿cierto? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Ahora, si sumo 4 patas que tiene un conejo más 2 patas que tiene una gallina, me da 100. ¿Listo? Y volvemos a hacer lo mismo. Lo puedo hacer nuevamente por sustitución. Despejo esta C de acá, 35, menos G. Paso la G a restar y ya tengo despejada la C. Ahora vengo y reemplazo acá. 4 que multiplica C. Y C es 35 menos G. Más 2G. Y esto es igual a 100. 4 por 35, ¿cuánto es? 140. Menos 4 por G, 4G. Más 2G que tengo aquí afuera, igual a 100. ¿Sí o no? Paso el 140 para allá restar, entonces me queda menos 4G más 2G igual a 100 menos 140. 4G menos 2G me da menos 2G. Son diferentes, los resto y pongo el signo del mayor. Y 100 menos 140 me da menos 40. Elimino los números, los signos negativos. G y 2G igual a 40. Y paso el 2 a dividir. 40 dividido entre 2. Y ya tengo el número de gallinas, que son 40 dividido entre 2 me da 20. Y si conejos más gallinas es 35, entonces hallamos aquí conejos. Conejos es 35 menos las gallinas que son 20. Conejos igual 35 menos 20 me da 15 conejos. La pregunta era el número de gallinas. Esto no necesitaba hacerlo para solucionar el ejercicio. Lo quise hacer para complementar. Y entonces la respuesta correcta es que las gallinas, porque lo que me están preguntando, son 20. ¿Quedó claro cómo lo hice? Yo sé que está largo y usted me va a decir, profesor, ¿y eso lo tenemos que hacer en la prueba? Está difícil, ¿cierto? ¿Por qué le parece difícil? Porque usted no tiene de pronto esa habilidad matemática para resolver ejercicios como esto. Esto se aprende haciendo ejercicios. Pero déjeme terminar con esto. Usted hace los dos que vienen. Yo le quiero enseñar en el curso que viene, que se llama Métodos para resolver ejercicios,
Un método se llama, me voy a adelantar aquí, de sopón, un método se llama solución por respuesta. Bien, entonces, ¿qué pasa? Que usted no necesita hacer todo esto que está acá. Usted en las respuestas está la respuesta, ¿sí o no? En las opciones que usted tiene ahí alguna de esas tiene que ser la correcta. Entonces, si usted sabe que todo le tiene que sumar 35 y le están preguntando por las gallinas, esto es gallinas, los que vamos a sumar aquí serán conejos. Si todo suma 35 y ya tiene 15 gallinas, ¿cuántos conejos tendrá? ¿Quién me dice? 20, ¿cierto? Entonces yo empiezo a probar punto por punto. Entonces yo digo, si tengo 15 gallinas, tendré 20 conejos para poder sumar 35. 15 gallinas, ¿cuántas patas me dan? 15, 30 patitas. Y 20 conejos, ¿cuántas patas me dan? 80. ¿Será que 80 patas más 30 patas me da 100 patas? No, ¿cierto que no? Esta opción no me sirve. Ahora. Sí. No. 20 más 80, 100. 30. 110. Más 80, 110. Ya ¿Sí? me había transferido. Listo. Ahora, si yo tengo 20 gallinas, ¿cuántos conejos tendré? 15, ¿cierto? Si tengo 20 gallinas, ¿cuántas paticas tengo? 20 40. por 2 me da 40. Y si tengo 15 conejos de a 4 patas cada uno, ¿cuánto tengo? 15, 30, 45 60. y 60. ¿Será que 60 más 40 me da 100? Sí. Listo, esa Ahí es la sí. respuesta correcta. Sin necesidad de hacer todo esto. ¿Sí ven cómo es de fácil solucionar un ejercicio? ¿Cómo les parece esa técnica? Buena. Excelente, así sí. No me la sabía. ¿Ya se la sabía? No me la sabía, no me la Ah, sabía. bueno. Entonces les animo, no porque me paguen, pues obviamente yo tengo que cobrar por mi trabajo, pero les animo a que hagan el curso que viene, que realmente es muy bueno. Realmente usted aprende bastante y le aprende cositas como esta, vea, a solucionar ejercicios de esa manera, hacerlos por medio de un dibujito, por medio de un fraccionario, en fin. Simplemente leyendo el ejercicio usted puede encontrar la respuesta sin necesidad de escribir nada. Son 5 métodos que yo les enseño y espero que pues hagan el esfuerzo de hacer el curso porque realmente es bueno. Entonces, profe, ahí les regalo los 2 que quedan para que los hagan de tareita y nos vemos la próxima clase que sería mañana si Dios nos regala la vida. Entonces, que tengan buena noche, los dejo. Yo me voy a ir a hacer una diligencia y ustedes pues terminen de pasar un feliz día a las mujeres, que Dios las bendiga y que pasen buena noche a todos. Chao. Muchas gracias. Hasta Muchas mañana. gracias. Con mucho Hasta gusto. mañana. Gracias. Hasta mañana. Muchísimas gracias. Hasta luego.